La central térmica de Aceca es una de las aproximadamente medio centenar de centrales térmicas conectadas al sistema eléctrico peninsular español. En su conjunto, integran aproximadamente 85 grupos de generación térmica de tecnologías convencional y ciclo combinado. La potencia total de la central es de 627 megavatios, constando de dos grupos iguales de 313,5 megavatios de potencia eléctrica bruta cada uno de tecnología convencional. Ambos grupos fueron construidos en la segunda mitad de la década de los 60, entrando en funcionamiento en los años 1969 y 1970 respectivamente. La central de Aceca es capaz de verter a la red más de 5 millones de kilovatios hora al año, lo que equivale al consumo de una población de casi 1 millón de habitantes. Esta producción supone el 50% del consumo anual actual total de Castilla-La Mancha. Ambos grupos están conectados al sistema eléctrico peninsular a través de una estación transformadora del que parten diversas líneas de alta tensión. 6 en la categoría de transporte, a 220.000 voltios, propiedad de Red Eléctrica de España, que forman parte de la red básica de transporte nacional. Y 6 en la categoría de distribución, a 138.000 voltios, propiedad de Iberdrola Distribución y Unión Fenosa Distribución. La producción de energía eléctrica en la central se realiza mediante un proceso de transformaciones sucesivas por las que la energía térmica de un combustible se convierte finalmente en energía eléctrica de alta tensión. Estas transformaciones se realizan mediante una caldera y un turbogenerador. En la primera, el combustible que se quema calienta agua hasta que ésta se convierte en vapor a muy alta presión y muy alta temperatura, aprovechando hasta un 90% del calor de los gases de combustión. En la segunda, la fuerza del vapor producido en la caldera hace girar una turbina convirtiendo la energía térmica en energía mecánica. Finalmente, la turbina arrastra, haciendo girar, un generador eléctrico en donde la energía mecánica se convierte en energía eléctrica por la acción de un campo magnético, siguiendo el principio de una de las leyes físicas básicas de la electricidad, la llamada ley de Lenz, que describe el hecho de que cuando un cable conductor se mueve dentro de un campo magnético, se establece entre sus extremos una diferencia de tensión que genera una corriente eléctrica. En la práctica, el proceso de conversión de energía térmica en energía mecánica se realiza bajo el ciclo térmico conocido como ciclo de Rankine-Hirn. Dicho ciclo, en las plantas modernas de generación térmica, construidas a partir de los años 50, adquiere una gran complejidad, con el objeto de elevar el rendimiento del proceso hasta el mayor nivel posible, utilizando un número elevado de extracciones y recalentamiento del vapor en cada una de las etapas de la turbina. El ciclo se cierra cuando el vapor, después de atravesar toda la turbina y habiendo perdido prácticamente toda su energía útil, se encuentra a muy baja presión y temperatura, de tal manera que es fácilmente condensable, es decir, convertirlo otra vez en agua para volver a bombear hacia la caldera donde volverá a ser calentada y convertida en vapor. El proceso de condensación se realiza justo a la salida del escape de turbina, mediante un refrigerante apropiado en el condensador. El refrigerante utilizado en la central térmica de Aceca es agua del río Tajo. Todo el proceso de producción está controlado por los sistemas de la sala de control. A la sala llegan más de 3.000 señales para controlar los diversos sistemas que componen la planta. Desde la sala de control se supervisan, controlan y registran los diversos parámetros, tales como la potencia generada y demandada por la red, la tensión de generación, los caudales de vapor y agua necesarias, las presiones y temperaturas del agua y vapor principales y auxiliares, los caudales de combustible y aire necesarios, las condiciones de funcionamiento de la maquinaria tales como motores, bombas, compresores, ventiladores, quemadores, etc., las posiciones de válvulas, así como el funcionamiento de numerosos sistemas auxiliares de lubricación, refrigeración, etc. La caldera del Grupo 1
fue reconvertida en el año 1996 para poder quemar indistintamente cualquier proporción de gas natural y fuel oil. El suministro de gas natural es por gaseoducto, conectado a la Red Nacional Básica de Transporte de Gas Natural. La caldera del Grupo 2 funciona solo con fuel oil. Para el almacenamiento del fuel oil se dispone de 4 tanques de 29 metros de diámetro y 11 de altura, que pueden almacenar hasta un total de 100 millones de litros de combustible. Para condensar el vapor y refrigerar otros diversos equipos, se utiliza agua procedente del río Tajo. Según la concepción original del sistema de refrigeración, toda el agua captada del río para esta función era devuelta al río sin otra alteración que la de un incremento de su temperatura. En cumplimiento de la legislación y con el objeto de minimizar el impacto térmico al exterior producido por el calentamiento del agua utilizada en la refrigeración, se instalaron dispositivos de enfriamiento de dicha agua de refrigeración antes de su devolución al río Tajo. Son las torres de refrigeración instaladas en un terreno anejo a la central. Las torres de refrigeración enfrían el agua que circula a través de ellas mediante la evaporación de una pequeña proporción de este agua autorrefrigerándose. De esta manera, se consigue devolver al río más del 98% del agua captada y convenientemente enfriada. Si la seguridad de las personas que trabajan en la instalación y la de esta misma son dos principios básicos en la explotación de la central, el respeto al medio ambiente y al entorno es a su vez otro elemento fundamental en la gestión de las operaciones de la central. La central utiliza fuelóleo de bajo índice de azufre y gas natural. Los gases resultantes de la combustión de estos combustibles son vigilados y monitorizados de forma continua por diversos analizadores que miden el SO2, los óxidos nitrosos, el CO, el O2 y la opacidad en dichos gases, lo que permite regular el funcionamiento de los quemadores de forma óptima y asegurar que se cumplen todos los requisitos medioambientales reglamentarios de prevención de la contaminación atmosférica. La calidad del aire en los alrededores de la central es continuamente vigilada y monitorizada por un conjunto de estaciones equipadas con un completo equipamiento para analizar el aire. En total, hay 6 estaciones situadas en los municipios de Villaseca de la Sagra, Mocejón, Alameda de la Sagra, Añover y Aranjuez. Las estaciones miden de forma continua las concentraciones existentes en el aire de SO2, NO2, NO, O3, PM10 y PM2,5. Además, existe una estación meteorológica que mide la presión atmosférica, temperatura, humedad, precipitación de lluvia, velocidad y dirección del viento. Este sistema permite estudiar y conocer mejor la situación local en la atmósfera, sus corrientes y el transporte de posibles contaminantes. Desde el año 2006, la central participa en un modelo experimental de predicción de la calidad del aire en la zona que tiene como objetivo elaborar predicciones diarias de la situación ambiental futura en base a la situación meteorológica prevista, emisiones industriales, urbanas y del tráfico, así como las actividades agrícolas y el transporte de contaminantes como polvo en suspensión, etc. Las instalaciones de la central están previstas para recoger, clasificar, reciclar o tratar y depurar cualquier efluente que se genere bien como consecuencia de las operaciones de la central, sean aceites o productos químicos. Todos los efluentes, incluyendo las aguas de precipitaciones de lluvia en la zona industrial, se procesan en un conjunto de sistemas de tratamiento y depuración. Los productos finales del proceso de depuración son agua de calidad adecuada para su vertido al cauce del río Tajo y lodos secos de depuradora no tóxicos y reciclables. Un tratamiento similar tienen los residuos sólidos resultantes de las actividades de mantenimiento de la central, incluyendo los propios residuos urbanos de comedor y oficinas y sanitarios. Todos ellos se recogen, clasifican, envasan si así se requiere, se etiquetan para su identificación y se almacenan temporalmente en un almacén destinado al efecto en la propia central, en espera de su transporte a la planta externa de reciclaje, almacenamiento o destrucción autorizada por la administración competente. Los sistemas de vigilancia y control medioambientales se completan con el correspondiente al cauce del río Tajo. Además de las comprobaciones analíticas de que la calidad del agua depurada es la adecuada para ser vertida al río,
Existen sistemas de medición en continuo de determinados parámetros como turbidez, pH, grado ácido o básico del agua y cloro residual. Para vigilar y controlar el posible calentamiento del río por efecto del agua de refrigeración, se dispone de una medición en continuo de la temperatura del agua circulante en el cauce antes de su paso por la central y después. Los límites de incremento son muy exigentes y específicos para este tramo del río Tajo y van desde 2,7 grados centígrados para caudales circulantes altos a 1,5 grados centígrados para caudales circulantes bajos. Este último límite es tan bajo que está en el entorno del límite de percepción de los seres vivos y de la variación de temperatura natural del agua en el río. La central térmica de Aceca supone para la zona una importante fuente de actividad económica, tanto por los 100 puestos de trabajo directos existentes como por los indirectos derivados de los servicios que necesita su mantenimiento y explotación. La central térmica de Aceca aporta, entre otras, 3 cosas fundamentales a la comarca: creación de riqueza, oportunidades empresariales y un centro de trabajo de gran contenido tecnológico que precisa gran calificación técnica al personal que emplea, con la consiguiente mejora técnica y profesional. Además, esta central es una pieza clave para el abastecimiento energético del centro de España y en concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, colaborando a mantener la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico en la zona centro del sistema eléctrico peninsular.